Muy buenas noches, jóvenes, gusto saludarlos. Igualmente, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Gusto saludarle nuevamente, estimado maestro. muy buenas noches, Lick. Juventino. Buenas noches, Lick. Christopher. Buenas noches, estimado maestro, un gusto saludarle de nuevo. Gracias. Buenas noches, Lick. Cristian, Leonel, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. Nos quedamos exactamente en el L. Los menores de 14 años que actualmente acabamos que es de 15. No podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles. Juventino Corado, tal vez tenés por ahí encendido el micrófono. Juventino, tu micrófono. Bueno, yo creo que ya nos hizo favor. Bueno, les hablaba de los menores de edad, dice que no pueden ocupar trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral.
Lo importante de todo esto, bueno, y el último párrafo a ustedes que ya para su servidor y muchos de mis compañeros aquí ya nos aplica. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de un trato adecuado a su edad. Bueno, vamos a ver. Entonces, los menores de edad, el artículo 147 es claro y preciso al indicar que podemos usar a los menores de edad entendiendo la misma. 2, las condiciones y estado físico. 3, desarrollo intelectual y moral. O sea, si usted es empresario, si usted va a asesorar una empresa, o usted es un asesor, bueno, alguien de su familia tiene trabajadores menores de edad, pero sabe usted que son de 15 años o más, pues su trabajo es un trabajo adecuado precisamente a lo que regula el artículo 147. Les dejé el 150 acá, ¿por qué? Porque el 150 dice que la inspección podría autorizar. Actualmente ya hemos quedado claro que no autoriza ningún tipo de contrato. La ley todavía quedó ahí como ley vigente en el artículo 154, que los menores de edad en vía de aprendizaje o por extrema pobreza de sus padres podían trabajar menores de 15 años. Pero sin embargo, ya no se permite eso y todo lo contrario. Aparece el artículo 156 bis del Código Penal, que es una reforma donde ahora constituye delito precisamente efectuar un tipo de contratación que perjudique precisamente el bienestar de los menores de edad. Yo les dejé este folleto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social porque aquí están los derechos precisamente laborales de los adolescentes. Ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que exactamente tienen a todos los derechos que tiene la clase trabajadora normal. El adulto mayor. Aquí en el adulto mayor les agregué el 202 porque fíjense que hay determinados trabajos que consisten en trasladar mercadería o productos, ser transportados o cargados por una persona, y eso debe haber un reglamento. Y el reglamento debe tomar en cuenta factores como la edad, el sexo y las condiciones físicas del trabajador. El decreto 85-2005. El decreto tiene, el objeto de la ley precisamente es el derecho que tenemos los adultos mayores de tener educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica y todo lo demás. Pero en el 3 está la definición. Ya las personas que hemos cumplido 60 años de edad, ya somos precisamente de la tercera edad. Es más, hay un artículo por ahí que habla de ancianos, pero que no se sienta una palabra ofensiva, sino que cuando se hace con amor, pues yo creo que cualquier persona la asimila. Le voy a pedir por favor a alguien que me pueda leer la definición que está en el artículo 3. Sí, licenciado. Decime. Artículo 3, definición. Para los efectos de la presente ley se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se consideran ancianos en condiciones de vulnerabilidad aquellos que, careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico o mental, y los que se encuentren en situación de riesgo. Bueno, imagínense usted ahora puede decir, si cuando le preguntan, y mire su profesor de Derecho Laboral, pues fíjese que de conformidad con la definición que da la Ley de Protección al Anciano, pues él es un hombre de la tercera edad, es válido. La otra palabra está un poco pesada, pero si dice, se define como de la tercera edad o anciano a los mayores de 60 años. Bueno, pero es un privilegio también, ¿no? Y ya están vividos. Quiero comentarles de que tenemos muchos beneficios. Sí, tenemos muchos beneficios. Por ejemplo, digo, saben que ya nosotros después de 60 años ya no tenemos la obligación de comprar el boleto de ornato. El boleto de ornato, que solo tengo una duda, ustedes, ¿podría hacerlo desde aquí, no? Sí, desde ahí lo puede silenciar. Sí. Silenciar. Yo creo que silenció a la persona equivocada, licenciado. Ahí póngale cancelar y haría lo mismo, pero con ¿Y dónde está? Silencio todo, licenciado.
Lix y Leapacha, donde están como las dos personitas hasta abajo, donde dice 184. Ahí apáchale, ajá. Y ahí le va a aparecer las personas que tienen encendido el micrófono. Aquí está Elba. Ajá. Ah, no, aquí está Cindy Marisol. Ya lo Ah, esa apareció. soy yo, esa Ya no. apareció. No, sos tú. Vamos a ver, aquí hay otro. Aquí está. Ahora que Entonces, estamos ¿qué en hago? una pausa, ¿qué artículo estamos ¿Aquí? leyendo? O sea, el 3, Sí, pero sí, de ¿qué ley? Me Perdón, da Alex. pena hacer esto. Solo permíteme, Dale, ahorita sí ya estamos. Ahí estamos. Bueno. Entonces les decía los de 60 años. Bueno, yo les quiero decir que los de 60 años la ventaja que tenemos es que ya no estamos exonerados. Por cierto, hay que hacer el trámite a la municipalidad, es un trámite muy sencillo. Uno llega y le da una constancia que uno ya no paga el boleto de ornato. Pero recientemente, en esta semana, ustedes vieron al señor presidente de la República estar en Zacape, en Huehuetenango, y exactamente está otorgando el beneficio que se otorga al adulto mayor, un programa que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y gracias a Dios pues incorporaron un buen grupo de ancianos, de personas de la tercera edad a ese beneficio que da mensualmente el Ministerio de Trabajo, que por cierto el presidente anunció que lo va a incrementar a 500 quetzales. Yo lo voy a motivar. Emprendedor lo quiero para beneficio de la clase trabajadora o de su entorno, la comunidad donde usted vive. Si usted ve que siempre tenemos personas de la tercera edad, más de 60 años de edad, que nunca no fueron cubiertos por el Seguro Social, no tienen ningún tipo de pensión. Pues quiero decirles que usted ingresa a la página del ministerio y ve los beneficios que otorga este Ministerio de Trabajo a las personas de 60 edad. No es un trámite muy difícil. Lo único que hay que esperar es que como que hay un banco de datos, se están depurando datos, cuesta un poco que los incluyan, pero bendito sea Dios el día que los incluyan, pues van a tener, pues no les digo para cubrir sus necesidades, pero tal vez para cubrir lo más esencial que ellos necesiten. Eso me gustaría que fuera un buen trabajo de emprendimiento de parte de ustedes. Bueno, luego vamos, protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. El decreto 135-96 del Congreso de la República es la ley de atención a personas con discapacidad. Veamos qué dice el artículo número 3, que es una definición. ¿Quién me ayuda? Con gusto, licenciado. Bueno. Artículo 3. Definición. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental, sensorial, cognita, adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Esta es una definición, pero veamos, por ejemplo, la obligación que tiene el Estado. 34. El Estado garantiza la facilitación de la creación de fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad tengan el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales, dependiendo de las limitaciones físicas y mentales que presenten. Eso, ustedes no sé si ven, hace como unos 15 días, unos 15 días, también el presidente indicó que precisamente en el marco de algo que estaban conmemorando, habló con las personas con discapacidad. Y es cierto, les quiero contar que mucha institución del Estado tiene un programa precisamente para incorporar a guatemaltecos a la fuerza laboral de instituciones del Estado que tengan algún tipo de discapacidad. Y el número 35, también puede existir discriminación, y esa discriminación creo que muchas veces con o sin intención se ha dado en Guatemala. ¿Qué dice el 35? ¿Lo leo yo, Lick? ¿Está bien? Artículo 35. Se consideran actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes. El exigir requisitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de discapacidad a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso o la utilización de los recursos productivos. Eso ya estamos, entonces se puede dar la discriminación, la podemos dar en materia laboral. Vamos hoy a aquellos que ejercen una actividad independiente, por favor, 39. Voy a leer
Las personas con discapacidad que realicen una actividad lucrativa independientemente de su naturaleza tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones establecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a seguridad social. 40, por favor, y 41 de una vez. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario equitativo al trabajo realizado y no menor al salario mínimo legalmente establecido. Artículo 31. El trabajo de las personas con discapacidad debe de ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y valores morales. Fíjate que el 41 es sumamente importante. Claro, qué bendición poderlos incorporar a la fuerza laboral, pero tenemos que tener en consideración el 41, porque ya nos dimos cuenta que en la definición incluye precisamente una serie de guatemaltecos, una serie de personas que, pues entonces su trabajo lo vamos a tener que adecuar a su edad, a sus condiciones, a su estado físico, a su desarrollo intelectual y valores morales. ¿Quién me lee? Vamos a ver quién me lee los incisos de la Constitución. Vamos por el N. Yoli. Vamos a ver. Inciso N. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Está sujeto a condiciones inferiores de trabajo ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Bueno, el artículo 13 del Código de Trabajo es claro a ustedes. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios. Y esto es muy claro. Esto es claro, yo digo, eso significa que si yo le preguntara en el examen a usted que la empresa individual, propiedad de Karen Lara, contrató un 12% de sus trabajadores, un 12% de trabajadores extranjeros, usted sabe que si le pregunto si es falso o verdadero, eso va a ser falso porque únicamente puede ser el 10, porque el 90 tiene que ser guatemaltecos. Y en el salario, el total de salarios del 85 le responde a los guatemaltecos. ¿Quién me está ayudando con la Constitución? Yoli. Dime. Inciso Ñ. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. Bueno, el cuarto considerando está claro que para buscar la equidad o para entender bien la equidad es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Por supuesto que hay que verlo, porque el patrono definitivamente siempre va a tener lo mismo. El artículo 18 lo vamos a leer, pero yo lo que quería hacer referencia es de que usted no puede pactar en un contrato de trabajo garantías, no puede violentar garantías de la clase trabajadora, porque si no le van a aplicar el artículo 12 del Código de Trabajo, que nula de pleno derecho toda anotación, toda circunstancia que se dé en cualquier documento, en cualquier contrato de trabajo se anula. Por ejemplo, un contrato de trabajo usted no puede fijar menos del salario mínimo, no puede fijar no puede fijar una jornada de trabajo diferente a la establecida en el Código de Trabajo. No puede usted, por ejemplo, otorgar menos vacaciones de las que le corresponde comprobar con la ley. Pero veamos qué es el contrato. Alguien que me lea el artículo 18. Primer párrafo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Esa es la definición. Regresemos a la Constitución, por favor. Inciso O. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que éste sea. Aquí lo que estamos hablando, eso sí lo han escuchado ustedes,
de que si nos despiden, o sea, muchas empresas aún con renuncia pagan las prestaciones, pero otras no, otras esperan, por ejemplo, lo pueden despedir a uno. Pero el artículo 78, ¿alguien tiene? Vamos a leer por lo menos el primer párrafo. Alguien tenga su código de trabajo ahí, por favor. Uh 78, ¿verdad? Que lea la compañera. Dale. Gracias. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efecto desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplear al patrono ante los tribunales de trabajo y prevención social antes de que se... Emplazar, ¿va? O sea, si el patrono lo despide, usted tiene 30 días, vamos, alguien que me dé el 260 del Código de Trabajo. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en un plazo de 30 días hábiles contando a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieran dichas correcciones, respectivamente. Bueno, o sea, si a alguien lo despiden, tenemos 30 días para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, pero también vamos a optar por otra opción para interrumpir los 30 días. Acudimos a la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Acudimos a la Inspección General de Trabajo y ahí con el trámite administrativo, o sea, adjudicaciones le llaman ellos. Entonces ahí citan al patrono para ver si le pagan sus prestaciones y si no, pues al final dan por terminada la fase administrativa y a partir de ahí corren exactamente nuevamente los 30 días. Usted puede optar por el otro plan que es ir directamente a los tribunales, o sea, tiene 30 días para poderlo hacer. No se le olvide que después de eso usted va a perder su derecho. Y en el artículo 80, pues sí, en el 82 lo que está hablando es precisamente de ese derecho que usted tiene un mes de salario por cada año trabajado. Regresamos a la Constitución. Inciso P. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Ahí estamos claros. Este es en caso de fallecimiento del trabajador. En el artículo 85, inciso A, habla de la muerte del trabajador. ¿Alguien que me la lea, por favor? Yo, licenciado. Dime, Tatiana. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o de sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos, por algún motivo la obligación del patrono es la de cubrir a dichos pendientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados. ¿Continúo? Espérate, vamos a ir al siguiente. Y el 197 bis, ese más aplicable, ¿oye? Ese más aplicable. Falleció el trabajador aquí y vieron que ahí dice la esposa, los hijos, los incapacitados. Este artículo creo que es el más amplio, que más beneficia a la clase trabajadora o a la familia de la clase trabajadora. 197 bis, último párrafo. Vean lo que dice. Es más, ya excluye si no están presentes o no existen. Veamos qué dice. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge supersiste sus hijos menores representados como corresponde sus hijos mayores o sus padres. En ese orden excluyente tendrán acción directa para reclamar esta prestación sin necesidad de declaración de herederos o erradicación de mortual. Lo que está indicando es de que usted para reclamar estas prestaciones no necesita acudir a un proceso testamentario o a un proceso intestado, sino que basta con que usted presente que
tiene cómo probar la relación que tiene con el fallecido. Y vean lo que interesante. Primero dice que le corresponde a la esposa, ¿va? La que se quedó sobreviviente. A falta de ella, pues para proceder los hijos menores, ¿sí? Representados como corresponden. A falta, no hay esposa ni hay hijos menores, entonces dice que le corresponde a los hijos mayores. Pero si tampoco están, entonces le va a corresponder a los padres. En ese orden excluyente, o sea, por eso es que si no existe uno, están nosotros para poder cubrir la prestación. Se van a dar cuenta que ni la ley específica, que es el decreto 23-79, ni la Constitución, precisamente hablan en ese orden, adicionando aquí a los hijos mayores y a los padres. Vean lo que dice este artículo. Por favor, Tatiana. Con gusto, licenciado. Artículo 1. Decreto numeral 2379 del Congreso de la República. En caso de fallecimiento de un trabajador al servicio de empresas del sector privado, su cónyuge o convivientes, hijos menores o incapacitados en este orden tienen derecho a percibir del patrono, además de las prestaciones contenidas en el inciso 19 del artículo 114 de la Constitución de la República, que actualmente se encuentra regulado en el inciso P del artículo 202. Las vacaciones, aguinaldos o salarios pendientes de pago al momento del fallecimiento sin más trámite de los señalados en la presente ley. Fíjate qué interesante, porque aquí hablan nada más de la esposa, de la conviviente, claro, incluyó la del conviviente, que en la parte de la Constitución no habla de la conviviente, sino únicamente de la esposa. Hijos menores o incapacitados. Por eso el 197 bis creo que es el más adecuado y el que más beneficia a la clase trabajadora. Veamos Constitución, regresamos, Silvia. Inciso Q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que se den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos. Sí. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Decime, Freddy. Perdón, Lick, se activó. Bueno, espera. Bueno, vean pues, el derecho a la sindicalización libre de los trabajadores, ¿no? Ustedes, si se dan cuenta ahora, cuando hablamos de las constituciones, la del 45 lo tenía, la del 56 lo quitó, la del 61, la del 65, perdón, también no le otorgaba, siempre había limitaciones. Sin embargo, pues ya esta constitución del 85 ya garantiza precisamente esta libre sindicalización a los trabajadores. Claro, todavía hay sus excepciones en cuanto a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, pues ya ustedes saben de que ya por los convenios internacionales, especialmente hay un convenio que es el convenio 87 de la OIT, ratificado por Guatemala, donde se tiene que apoyar al sindicalismo. Mi pregunta de examen: ¿puede un menor de edad, o sea, estamos hablando de 15 años, cada vez que yo soy menor en materia, ahora estoy hablando de 15 años, pertenecer a un sindicato? ¿Qué dice? ¿Están ahí, jóvenes? Ya me asustaron. Sí, la escuchamos, es lo que estamos pensando. Yo digo que sí, Lick, porque ellos gozan de los mismos derechos que cualquier trabajador. ¿Qué más? Son guatemaltecos de nacimiento, sí. Aparte que es guatemalteco por nacimiento, Lick. ¿Qué más? Según ese artículo, según el artículo 212, sí puede. Claro. Léelo, Karin, lo tenés ahí. Artículo 212.
Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Bueno, vean, pues, por lo que vi hay una de las respuestas. No quiero que se me equivoquen. Un trabajador de 15 años puede firmar su contrato de trabajo y puede recibir su salario. Artículo 31 del Código de Trabajo. Ahí está clarito que un menor de edad, pero de 15 años, puede firmar. Karen le dio lectura ahí, nuevamente borren y son 15 años, va. Pero sí puede pertenecer a un sindicato, un menor de edad, si es capaz de adquirir todos sus derechos y obligaciones. Le damos otra vez el 31 porque alguien ahí me contestó que no, que porque no pueden firmar su contrato. Claro que lo puede firmar. Veamos qué dice alguien que tenga el 31. Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. ¿Se dieron cuenta? Puede firmar su contrato de trabajo, puede recibir su salario, tiene todos los derechos y obligaciones. Las limitaciones que tiene es la que Karen le da lectura en el artículo 12. Entonces, en el artículo 209, alguien que me lo lea, por favor. Con gusto, licenciado. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de la inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directa por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que está formada en sindicato y gozará de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Bueno, vean, por formar un sindicato no nos pueden despedir y si nos despiden gozamos de inamovilidad. Eso significa que no es que nos paguen las prestaciones, el patrón no tiene que reinstalarnos. Eso es lo que procede, la reinstalación. Igual que en el caso de la mujer trabajadora en estado de gravidez o sea de embarazo y el periodo de lactancia no se puede despedir y si se despide, la obligación del patrón no es reinstalar. Este es el segundo caso de reinstalación y no pago de prestaciones. Pero, ¿cuántos trabajadores se requieren para formar un sindicato? Tengo entendido que son 20. ¿Cuántos? 20. 12, Lic. Vamos que dice la ley mejor, para no estar adivinando. ¿Qué dice la ley? ¿Quién lo tiene por ahí? $215, ¿no? Vamos que dice el 215. Son 20 o más en el 216. Léelo, por favor. Ahorita se lo leo. Perdón, lo perdí. Aquí está. Dice de la siguiente manera. Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de los patrones se necesita un mínimo de 5 patronos. Bueno, estamos claros, entonces con 20 trabajadores ya pueden formar un sindicato. Claro, debe haber un consentimiento por escrito de parte de ellos. Solo quiero ver lo que me dijo aquí, por ejemplo, Tatiana. Yo trabajé en un lugar donde en el contrato indicaba que era prohibido formar un sindicato. El realizar este sería motivo de despido. Eso es ilegal, olvídate. Ese patrono, si tenés copia de ese contrato y le llevan a la Inspección General de Trabajo, segurísimo le van a hacer la inspección y lo van a sancionar de conformidad con el contenido del 272. Una sanción muy elevada, es muy elevada. Está violentando hasta el convenio 87 de la OIT. O sea, gravísimo. Por eso te digo, la bendición que vamos a tener ahora de que con lo de la pandemia, o no sé si ya lo había estudiado el Ministerio de Trabajo, pero saben que ahora el envío del contrato de trabajo va a ser electrónico. O sea, si Tatiana es dueña de una empresa, mándamelo, Tatiana, mándamelo. Yo te prometo, yo personalmente lo voy a llevar. Qué barbaridad. Sí, pero mira, Edgar,
Tenían que haber aplicado el derecho de inamovilidad. Tendría que haberse aplicado. Bueno, mira, pues aquí, se dieron cuando leímos, en la parte donde estamos. Miren, pues, hay derechos mínimos que otorga la Constitución, pero también derechos mínimos que otorgan los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Por favor, así lo dice la ley. Olvídate, imagínate, por lo que ustedes escribieron ahí. Miren qué interesante. Están violentando estas normas internacionales. Están violentando convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Olvídate, por eso la importancia que se acopie a ese contrato de conformidad con la ley, que debe ser en 3 ejemplares y uno debe ser enviado a la Dirección General de Trabajo, es valioso. La inspección inmediatamente le han dicho que quitar esa cláusula. Aparte de eso, Tatiana, el artículo 12. No, estos son derechos que te otorga la ley, la legislación laboral, y nadie te los puede violentar. Entonces, bueno, el 209 ya lo leímos y aquí está el convenio 87. Vamos a seguir. Constitución siempre, por favor. ¿Quién me está ayudando? Inciso R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Bien, ustedes, y es que miren, pues de una u otra manera, pues la ley ha tratado, pero la han tergiversado. Por ejemplo, saben que tenemos un banco de los trabajadores, saben que tenemos el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, saben que tenemos el IRTA como recreación del Estado, porque ya habla de trabajadores, ¿no? Ustedes, y el trabajador saben que ahí no hace aporte y los costos son tan elevados que es imposible que un trabajador con un salario mínimo pueda acudir. Pero bueno, es una ley, les quiero decir que el IRTA, cuando la leamos, que la vamos a ver en el curso, es una ley creada por el sector privado, el sector privado. Y saben que en el IRTA no hay descuento para el trabajador. Ese es únicamente un aporte que hace el patrón. Y lo hace exactamente a través de las cuotas que paga servicios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, el 274, que es un artículo que inclusive ya venía desde el 330, el decreto 330, que para mí fue el primer código de trabajo, y el 295, que es la ley orgánica, donde dice que se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Silvia, por favor, el S. Inciso S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. El artículo 78 ya reformó totalmente el inciso S del 102. Y aquí habla que a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Ahora, cuando usted demande a un patrono porque no le pagó sus prestaciones y no había causa de motivo de despido, usted tiene derecho, aparte de indemnización, vacaciones, aguinaldo, todas las prestaciones, incluyendo ventajas económicas si las hubieran, adicionalmente tiene que pagar a título de daños y perjuicios hasta 12 meses de salario. Si sumamos ahí, imaginémonos que ganamos el mínimo. Si sumamos 3,200 por 12, creo que son como 37, 38 mil quetzales. Imagínense, muchas veces esa prestación en tribunales no se llega a ninguna conciliación, porque la indemnización y el pago de las demás prestaciones a veces es más bajo que los títulos de daños y perjuicios. Este es un derecho que tiene la clase trabajadora que se lo otorga. Ustedes el otro año, cuando estén haciendo las minutas de sus primeras demandas laborales, se van a acordar de este apartado de título de daños y perjuicios, porque en todas las demandas laborales va precisamente en última parte y a título de daños y perjuicios, así se le pone hasta el título. Hasta exactamente uno transcribe lo que dice ahí. Y también reclama las costas judiciales, que también es una de las reformas muy atinadas en el código. Yo le puse aquí una definición del Código Civil, si usted quiere la toma o no, lo que son daños y perjuicios. Claro, esto es en materia civil, porque en perjuicios pues no va
que dice que son las ganancias ilícitas, deberían de ser lícitas para que deje de percibir. Tiene consecuencia inmediata y directa la contravención, ya sea que haya causado o necesaria de causarse. Pero creo que podemos encontrar otro tipo de definiciones para aplicarlas exactamente a lo que es el derecho, sí, el derecho laboral. Vamos con el T, por favor, Silvia. Inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Bueno, aquí está el 183, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Dirigir la política exterior y las de relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. En el artículo 20, inciso A, dice que todo contrato individual de trabajo obliga no solo que se establece en el mismo, sino también a las obligaciones y derechos que sean del Código y de los convenios y tratados internacionales, los convenios internacionales ratificados por Guatemala. 211, inciso P. Tomará todas las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización, de conformidad con la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales, el presente Código, reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. O sea, el derecho a sindicalización, por eso me pareció una atrocidad jurídica de quien asesoró a esa empresa para hacer un contrato donde se limitaba el derecho a la sindicalización. Imagínate, eso es aberrante. Eso sí, me quedo con la idea, Tatiana, que me envíes ese bendito contrato, porque es primera vez que escucho en muchos años un comentario de esa naturaleza. Imagínate qué asesor jurídico puede tener esa empresa, ¿no? Terrible, alguien que no conoce ni siquiera la ley. Reconociendo la ley, ¿cómo voy a ponerte en un contrato si el artículo dice que es nulo? Pero, ¿sabes qué? Allá, Tatiana, léete el 12 del Código de Trabajo, despacito, para que nos quede bien claro. Con gusto, licenciado. Artículo 12. Son nulos ipso Claro. iure, no obligan a los contratantes a todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos de la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorgan a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento inferior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. O sea, no se puede, no podía admitir totalmente eso. Bueno, ya terminamos que son los derechos mínimos, ¿va? Ustedes que otorga la Constitución a la clase trabajadora. Ahora vamos a los principios como el de tutelaridad y la parte irrenunciable. Veamos qué dice el artículo 103 de la Constitución. Silvia, por favor. Artículo 103. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Bueno, todos estamos claros que trabajo y previsión social es parte de la jurisdicción privativa. Sí. Ahorita vamos a leer ahí algo así. Bueno, entonces en el cuarto considerando dice que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Si se dan cuenta habla que es tutelar de los trabajadores, no del patrón. Bueno, veamos hoy la parte de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 106 de la Constitución, primer párrafo, porque el segundo ya hemos hecho énfasis, que es exactamente lo que no está subrayado, el indubio pro operario. Por favor. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en un documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Imagínate lo que estamos hablando, el 87 habla de la edad de sindicalización. Bueno, en el cuarto, considerándose el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras al trabajador irrenunciables, no se pueden renunciar a ellas. El 12, que ya dimos lectura, que son nulas de pleno derecho. 256, ni siquiera los patronos pueden renunciar al paro, ni mucho menos los trabajadores al derecho de huelga. Bueno, estamos, solo quería ver algunas intervenciones que hicieron ustedes aquí. Vamos a ver, pues, ahí estamos. Eso es ilegal, la verdad, pueden sancionar a la empresa. Claro, que no se te olvide, David, que tenés que ver, siempre leete el artículo 272. Ahí están todas las sanciones que la Inspección General de Trabajo puede imponer a los patronos cuando estén infringiendo, están violentando derechos de la clase trabajadora. Carlos dice que yo también trabajé en un lugar de la zona 9 que prestaba servicios de asistencia por emergencia, como un seguro, por decirlo de alguna forma. La empresa era extranjera, mexicana, y éramos... Sí, pues, te quiero decir, pues no quisiera juzgar yo por generalidades, pero las veces que a mí me ha tocado trabajar con precisamente la clase de empresas que estás hablando, pues yo tuve la oportunidad de conocer 2 o 3 terribles, ¿va? Una violación a los derechos del trabajador. No sé si sea la misma, pero yo conocí una que, por cierto, ya no llevé el caso porque quedamos ahí nada más pendientes de reuniones con todos los trabajadores, donde esta empresa prestaba como servicios así portuarios y el señor la vendió, bueno, en fin, que al final no les pagó ni un centavo a los trabajadores y eran de la misma nacionalidad que estás indicando. Dice, y la empresa tenía miles de quejas y denuncias, efectivamente la acción legal, mucho que desear, por supuesto. No puede uno sacrificar el beneficio de la clase trabajadora por ganar plata a ustedes. Me surge duda porque en casos de la vida de... ¿Quiere decir de los videos de TikTok, Lick? Bueno, es complicado lo que pasa. Fíjate que les voy a contar un caso, no les voy a dar nombre de la empresa, por ética. Vean ustedes. Yo vi un caso donde una empresa transnacional subcontrató a otra empresa de transporte, pero dentro del convenio que se hizo mercantil estaba de que los empleados de esa empresa de transporte y el mismo transporte usaban logos de la empresa. De repente esta empresa no le pagó a un trabajador y este trabajador demandó a la que aparecía en el logo. Él sabía quién era el patrono, pero el patrono no le quería pagar. Entonces demandó a la empresa esta, que es una empresa transnacional. Y vean, pues es normal, va, la ley es la ley, y de repente pues me llamaron a mí que había embargado las cuentas de una empresa, pues si yo les doy el nombre se quedan asombrados esa empresa, ¿no? Y inmediatamente pues yo tuve que viajar y arreglar el problema y el patrono tuvo que pagarle las prestaciones. Sale porque yo te digo, acuérdate que es complicado. Yo digo, no sé si leíste algo por ahí de los principios que acabamos de ver, de estas garantías mínimas, derechos mínimos, donde hay una parte que también nosotros debemos de contribuir para la efectividad de la empresa. Claro, lo puedes ver desde el punto de vista que estás promoviendo a la empresa, pero puede ser que la empresa, de acuerdo a sus estudios, dijo, no, señores. Lo que pasa en cuanto a los abogados, ¿sabes qué es lo que pasa, Nelson? De que el trabajar derecho laboral es para mí es algo de conciencia, te digo.
Lo que yo te he dicho, pero no sé si les comenté que en la última empresa que yo trabajé, que precisamente una alumna era la jefe, la gerente de personal, ella me invitó, yo fui a hablar con los propietarios. Fíjate que fui a encontrar que no tenían contratos. Entonces yo hablé con el dueño, porque eran los dos dueños, hablé con ellos y les digo, miren, tenemos que hacer los contratos de trabajo. Artículo tal y tal nos indican que teníamos 15 días, pero como de repente no nos sancionan, pero actualicémoslos. Esto les va a convenir a ustedes porque ahí están estipuladas las condiciones de prestar el trabajo. Luis, me gustaría, Luis, que te buscaras, hay un acuerdo gubernativo que es el 346. Karen, esa es la mayoría no tiene. Pero bueno, lo que les quiero decir es de que llegué, les dije, miren, falta el reglamento interior de trabajo, faltan los contratos de trabajo, miremos cómo, porque era precisamente una distribuidora de productos, miremos cómo estamos con las jornadas de trabajo, miremos cómo estamos con los salarios. Pues una semana tardé, me despidieron. Pero si lo que yo le estaba diciendo son obligaciones que están en el código. Lo que pasa que me dijo es que el asesor anterior dijo que no era necesario. No le dije, dígale al asesor anterior que lea el 272. Nilson, el 272 léetelo. No, el abuso también, y muchas veces te digo, les cae todo el peso de la ley y terminan molestos con la clase trabajadora. Les voy a comentar esto, pero les voy a comentar esto nada más. Mejor voy a terminar y nos quedamos hablando, que les quiero comentar un caso de una compañera, no de la clase de ustedes, pero sí, les voy a contar qué pasó. Veamos un poquito los trabajadores del Estado y lleguemos hasta el C, que son los trabajadores de planilla. Los trabajadores del Estado se van a regir según una constitución, tienen el 107. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Por eso ustedes han visto que los presidentes, que normalmente son los secretarios generales de los partidos políticos, días antes de tomar posesión, el gran acto a ustedes. Fulano de tal renuncia a la Secretaría General del partido. No es que renuncie porque quiere, renuncia porque el 107 lo obliga, porque él ahora es un trabajador del Estado al servicio de la administración pública y nunca de partido político. Por eso ustedes ven que siempre andan renunciando. Pues están renunciando porque el 106 los obliga. Luego, la Ley de Servicio Civil 1748 del Congreso de la República. En el artículo 4 está la definición de lo que es un servidor público, pero en el reglamento de la Ley de Servicio Civil está la clasificación, y los servidores públicos son dos: funcionario público y empleado público. Veamos quién me ayuda a leer ahí el artículo 4. Yo, licenciado. Dime. Artículo 4, servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Ahora miremos cómo los clasifica. ¿Quiénes son los servidores públicos, por favor? Artículo 1, servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario. Y empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado o en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario,
bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde preste sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. Bueno, vean pues, ahí estamos. Yo no quiero que aquí en adelante usted no me esté confundiendo. Cuando usted hable ahora ya sabe que es un funcionario y que es un empleado público, ¿sí? No quiero que me confunda esos dos términos. Ya tiene ahora la base legal para decir, miren, usted es empleado público, usted es funcionario público, señor. Pero más interesante esto que está subrayado. Léemelo, por favor, así despacito para que nos quede grabado. No se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas. Por las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la ley de contrataciones del Estado. Ah, bueno, por ahí me hablaba de Guatecompras, oíme pues. Cuando sos 029, estás en la prestación de servicios técnicos o profesionales. Eso significa que no estás obligado a no pueden incluirte obligaciones laborales, porque si no, hay simulación y esos servicios técnicos profesionales se convierten en una relación laboral. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si te contratan 029 y resulta que te ponen horario, a partir de ahí dejó de ser servicios técnicos o profesionales, dejó de ser 029. Desde el momento que te exigen un horario para que estés en la empresa, ahí ya lo que existe es una relación laboral, ya existe una jornada de trabajo. Y perdonad, la jornada de trabajo no tiene nada que ver con la tratación del Estado. La jornada de trabajo tiene que ver con el derecho del trabajo. Entonces, ya la Corte Constitucional en varias ocasiones, ya hay jurisprudencia, ha dictaminado que el mismo Estado ha simulado contratos de trabajo con el de prestación de servicios técnicos o profesionales, que por cierto lo suben a los portales, ¿va? Eso creo que Guatacompra, no sé cómo le llaman, pero escúcheme. No, es que el 029, ese es un problema serio, fíjate que ni siquiera podés... Sí, yo te digo, no. Fíjese que a mí de la clase pues me quedé no preocupado, pero me quedé con lo último que escribió uno de los compañeros de ahí en la sección, que muchas veces todo esto se vuelve filosófico. Bueno, para muchos podría ser filosófico, pero para otros no creas. Para los que verdaderamente somos amantes del derecho laboral, incluyéndolos a ustedes, esto muchas veces es frustrante, ¿no? Imagínate todo lo que ustedes han escrito ahí, todo lo que han escrito. Te juro que cada cosa es una violación flagrante al derecho del trabajo. Fíjate, en el propio Ministerio de Trabajo, David, los tienen como 029, ellos violentando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Lo que pasa que este 180, es que hay varios que son un producto terminado, no sé qué, que son parecidos realmente al 029. Lo que pasa que muchas veces han tomado esta finalidad por muchos. Fíjate lo que me dice ahí, marcamos ingreso y salida. Ay, Grecia, desde ese momento ya es un contrato de trabajo. Dejó de ser 089, por favor. El día que te vayas, busque un asesor laboral y te garantizo que ese proceso lo tenés ganado. Primero, en reinstalación. Segundo, en el pago de tus prestaciones. Ese va a ser buenísimo. Sí, una vez tengan... Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Aquí estamos clarito, miren, ya estamos hablando en el reglamento de la ley del servicio civil, la del Estado. Oíme, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Por favor, el 029, el 189, todo, la finalidad es este segundo párrafo. Oíme, dice que no son considerados ni empleados ni funcionarios públicos, pero desde el momento que te obligan a tener una jornada de trabajo, ya estás dentro del plan de empleado público. Ya estás dentro del plan de empleado público. Mira las definiciones. Quisiera que termináramos. Hay clasificación para ustedes, servicio exento, servicio con oposición y sin oposición. Pero también, por favor, ya saben ustedes que no solo existe la ley de servicio civil,
Pero fíjate que eso está sumamente... Mira, Carlos, es sumamente delicado que un 029 esté firmando. Primero, está clarito, no podés tener cargos de dirección y menos de ejecución. Lo que pasa es que eso lo pueden declarar nulo. La entidad donde estás, ahí debe haber delegación de la Contraloría. El día que la delegación de la Contraloría supervise que un 029 está firmando, tiene un cargo de dirección, olvídate. Hay algo segurísimo para la entidad nominadora. Hay algo segurísimo, porque eso no se permite. ¿Viste? Un 029 no puede tener un cargo de dirección. Pero bueno, quiero regresar. No solo tenemos la ley del servicio civil, tenemos la del Congreso, tenemos la del organismo judicial, tenemos la de las municipalidades. Y vean cómo cambia aquí el término en cuanto al personal. ¿Quién me estaba ayudando ustedes? Sandra. Claro, el 029 termina siendo político. Esa es otra cosa, digo, los puestos de confianza. Vamos a ver. ¿Quién me está ayudando? Yo, licenciado. Mírame el artículo 4, Ley del Servicio Civil del Congreso, o sea, el organismo legislativo, decreto 36-2016. Por favor. Artículo 4, personal permanente del organismo legislativo. Es personal permanente toda persona individual que en virtud de nombramiento mediante proceso de oposición adquiera relación laboral por tiempo indefinido, por el cual queda obligada a prestar sus servicios a cambio de un salario, bajo la dependencia continua y dirección inmediata del organismo legislativo. Bueno, a través de sus jefes... Déjalo ahí, no lo ya. Miremos al organismo, la ley de servicio del organismo judicial. Estos son decretos diferentes, son leyes diferentes. Le voy a hablar que al final, ¿qué vamos a hacer? Decime. Artículo 2. Creación del sistema de servicio civil del organismo judicial. Se crea el sistema de carrera para el personal auxiliar y los trabajadores administrativos y técnicos del organismo judicial. Vamos a ver la ley de servicio civil del municipal, de las municipalidades. Artículo 4. Trabajador municipal. Para los efectos de esta ley, se considera trabajador municipal la persona individual que presta un servicio remunerado por el erario municipal en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra formalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una municipalidad o sus dependencias. Vean. Entonces, por ejemplo, si Abidán Ortiz les pide los servicios a ustedes, me despidieron de la universidad, no se vaya a la ley de servicio civil. Usted lo que tiene que hacer es decir, déjeme verle, porque como es una entidad autónoma, la Universidad de San Carlos debe tener su propia legislación laboral y efectivamente así es. Si usted le llega a pedir asesoría a alguien que trabajó en tribunales, usted no le va a decir, no es a dar el servicio civil del Estado. Váyase a la ley del servicio civil del organismo judicial. Si usted le habla a un trabajador de la municipalidad o del Congreso, hágalo de la misma forma. Por favor, esta clase de entidades y otros sin número, de que el Seguro Social y otras más que pueden ser autónomas, tienen su propia legislación laboral. Para que usted preste una muy buena asesoría, tiene que leer esa ley del servicio civil para previamente leer la que le va a aplicar a quien está pidiendo los servicios. Régimen de los trabajadores del Estado. Aquí lo que dice es que para las entidades autónomas, todas deberían de ser de acuerdo a la ley de servicio civil. Claro, con excepción de todas que ahora tienen su propia ley de servicio civil. También dice que si en un caso hubiera divergencia de conformidad con el 91, lo que dice, la iniciativa privada del Código de Trabajo, los del Estado, la ley de servicio civil. Vean, ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad aplicando el indubio pro operario, donde, por ejemplo, en la prescripción y otro, directamente yo vi dos casos, uno de la prescripción, el otro, vamos a recordar, la prescripción donde, donde la resolución de la Corte indicaba que le era aplicable un artículo del Código de Trabajo a un trabajador del Estado. El otro fue que agotó la vía administrativa en inspección de trabajo y ellos dijeron, no señor, correspondía hacerlo de conformidad con la ley de servicio civil, que es en la Oficina Nacional de Servicio Civil. La Corte fue el criterio de decir, señores, la Inspección General de Trabajo es una autoridad de trabajo y podía y tenía facultades precisamente de proteger al trabajador.
2 resoluciones que si se las consigo se las voy a hacer llegar. Luego está la del Congreso. Miren, pues aquí ya le agregué eso, lo de este espacio. Por ejemplo, la ley de servicio civil, ¿cuál era el propósito? O sea, ¿con qué finalidad elaboró su propia ley de servicio civil? La ley de servicio del organismo legislativo, o sea, el Congreso, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es su fundamento legal? Luego, la ley de servicio civil del organismo judicial. ¿Cuál era el objetivo y ámbito material de la aplicación de la ley? También está la de municipal. Y ahí están los objetivos precisamente en cuanto a la clase trabajadora. Y el último tema que tenemos para hoy son los trabajadores por planilla. Una institución del derecho al trabajo en el Estado que ha ido desapareciendo. Para eso, por ejemplo, nosotros vimos que en el Ministerio de Trabajo en el 2018 aparece el 023, que es el personal por jornal a destajo. Quiero que me ayudes a leer esta parte donde dice este subgrupo. Este subgrupo comprende las erogaciones que con carácter de salario o retribuciones se pagan por cada día o por hora, así como los pagos que se ajustan a un tanto alzado o precio que se fija a determinada cantidad de trabajo. Sigamos, el 031. Okay. 031 jornales. Comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones que presten su servicio con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como en la ejecución de proyectos y obras públicas que no requieren nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley. Ahí estamos hablando de... Okay. Artículo 1, objeto. Aprobar el procedimiento para el registro de la programación de jornales, contratos, acciones de personal y operaciones de planilla de pago de los servicios públicos del sector público no financiero contratados con cargo al reglón presupuesto 031, jornales. ¿Sigo? No, ahora miremos el que dice el artículo 92 de la Ley de Servicio Civil. Artículo 92, trabajadores de planillas. Los trabajadores que figuren en planilla se regirán por un reglamento especial que deberá contener todo lo relacionado con su selección, derechos, salarios, jornadas de trabajo, disciplina y demás disposiciones regulares. Dicho reglamento especial será elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil y aprobado por la Junta Nacional del mismo. Miramos que es el reglamento general de la Ley del Servicio Civil del organismo judicial. Artículo 24, vínculos de relación laboral. Los nombramientos del personal responderán a los vínculos de relación laboral establecidos con el organismo judicial así. Inciso A, personal permanente. Serán los nombramientos emitidos a puestos específicos con duración laboral indefinida. Inciso B, personal por contrato. Serán los nombramientos emitidos a puestos específicos con duración laboral por tiempo determinado. Inciso C, personal por planilla. Serán los nombramientos emitidos a puestos específicos de carácter temporal o de naturaleza transitoria y para obra o servicio determinado. Bueno, ahí terminaremos con el personal de planilla, que es un punto que ya casi ha desaparecido, ha ido desapareciendo y todo. Entonces, ya no sé si entremos a las preguntas, pues. Miren, con el 029 lo vamos a analizar cuando miremos los contratos de trabajo, pero en concreto, una vez exista relación laboral, basta con que ingresemos a la página de la Corte de Constitucionalidad y definitivamente ahí vamos a encontrar no una resolución, cientos de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde indica que una vez exista salario, exista jornada de trabajo, hay relación laboral. Entonces, el 029, una vez usted tenga horario, va a tener que acudir cuando lo despidan, primero buscando la reinstalación y después precisamente que le den esa característica de sus derechos que contiene, que va a tener miren, leímos la parte donde dice que los contratos de servicios técnicos, servicios profesionales, están regulados en una ley que no tiene nada que ver con jornadas de trabajo. Una vez usted tenga jornadas de trabajo
va a ser una simulación y usted puede acudir al órgano legal competente para que le reconozcan esos derechos, que prácticamente es un contrato de trabajo y que el mismo Estado lo ha simulado con para otros fines, un 029. Vean que son tan interesantes. No pueden ser. Lo que pasa es que el verdadero, Jacqueline, el verdadero 029, ya lo leíste ahí. Es una prestación de servicios, está por la ley. Ahora creo que ya no se llama así, va a la ley de contrataciones del Estado. Pero la verdad es que la verdadera. No, Cristian, una vez la demandé, ahí está en tribunales, pero no creas, la Inspección General de Trabajo va. Sí, yo te digo, vamos a ver ahí. Me interesaba alguien que hizo una pregunta ahí. Solo déjeme buscarle aquí. Solo quisiera buscarle. Quería buscar un artículo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el contrato individual de trabajo cuando no se elabora? Lo que dice la ley, usted va a buscar por ahí el artículo, no lo tengo ahorita acá. Aquí está. Quiero que alguien me lea el artículo 30 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus... Dale despacio, mira, vea lo que dice. La falta de este, o sea, la falta del contrato de trabajo, ¿sí? O la omisión, sí. O la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono. Ahí, espérate. Por la pregunta que me hicieron, alguien que no tiene contrato de trabajo. Vea lo que dice el 30, que no se lo va a olvidar. Usted puede en la Inspección General de Trabajo y dice, señores, mi patrono cuando yo llegué a trabajar no hizo contrato de trabajo. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Usted lo tiene que ir a demostrar. No, señor. El artículo 30 es claro. Imputable siempre al patrono. Quien infringió la norma, quien no cumplió con elaborar el contrato de trabajo en 3 ejemplares, entregarle uno al trabajador, quedarse con él y el otro enviarlo a la Dirección General de Trabajo, fue el patrono, por lo que el artículo 30 es claro y preciso. A falta de contrato de trabajo, vea, terminé de leerlo. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse. Oigan, si no lo presenta, miren qué interesante. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Usted lo que está indicando es de que si no hay, el artículo 30, que no se les olvide, si no hay contrato de trabajo, es imputable al patrón. Y todas sus aseveraciones, todas las estipulaciones que usted diga que están en el contrato, usted dice, señor, usted no me hizo contrato, yo necesito trabajar el 1 de enero del 2022. Yo la única manera que puedo mostrar que usted no inició fue con el contrato de trabajo. Pero oíme, Wendy, hoy tenés el artículo 30. No, yo te digo, si consideras que era muy extenso el contrato de trabajo, pues cerrar la copia y tenerla guardada y cuando la necesites la vas a leer. Pero sí guardémoslo. Pero yo lo que quiero es que no se le pueda olvidar el artículo 30. Cuando no existe contrato de trabajo o cuando no se cumplen con los requisitos, ¿a quién es imputable? Al patrono, porque es la obligación de él. Aparte de sancionarlo de acuerdo al 272, dice, salvo prueba en contrario. ¿Y la prueba en contrario cuál es? La prueba plena del contrato escrito solo viene en el primer párrafo. Léeme el primer párrafo. ¿De la 272? No, el 30. Del 30, ok. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Ahí déjalo.
La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. Escúchenme, salvo prueba en contrario. Y la única manera que el patrono diga que Hugo Fernando comenzó a trabajar hasta en febrero del 2022, el 1 de febrero del 2022, no te corresponde a vos, Fernando, de conformidad con el artículo 30, le corresponde al patrón. Si él lo elaboró el contrato, ya perdió. Y si lo elaboró, lo tiene que presentar, porque esa es la salvo prueba en contrario. Si lo presenta, es plena prueba. Pero si no lo tiene, porque antes tiene que tener tu firma, si no tiene tu firma, no tiene ninguna validez. Diego, por lo que se dice ahí, es sumamente delicado. Esa es una denuncia penal. Porque eso que trabajó alguien ad honorem y que descubre que otro está recibiendo el salario, por favor, eso hay que presentar la denuncia al Ministerio Público. O sea, ahí alguien se tomó el dinero, imagínate. Y otra cosa a ustedes que nos quede claro, en Guatemala no hay trabajo ad honorem. Todo trabajo debe ser remunerado. Lo vamos a ver. ¿Sigo? Sí, no, dejémoslo ahí. No. Dejémoslo ahí. Seguí. Miramos el segundo párrafo. Va. Entonces, ¿termino con este párrafo? ¿Está bien? ¿O ya pasó al siguiente? No, termina. Es que todavía te faltó el segundo párrafo. Ok. Del 30. Sí. Siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhiben. Deben de presumirse, salvo prueba en contrario. Ciertas las estipulaciones de trabajo firmadas por el trabajador. Imagínate. Ahora, el contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Todavía, el verbal es más delicado todavía. Pero si no firmó contrato, ustedes no se preocupen, artículo 30 del Código de Trabajo. Lo que pasa es que desde que caemos precisamente en la parte filosófica del derecho del trabajo y podemos decir, bueno, señores, efectivamente, yo voy a hacer la denuncia, pero la inspección de trabajo jamás. Lo que pasa, Luis David, vamos a ver cuando miremos, me recordás cuando miremos el contrato de trabajo, que no se, el trabajo en sí. Imagínate, en la doctrina vas a encontrar vos el trabajo benévolo. ¿Cuál es el trabajo benévolo? Es aquel que vos realizás, por ejemplo, en las iglesias, que no tiene ningún pago. Pero lo que me estás diciendo, Luis David, es de que alguien trabajaba de honor y no otro cobraba. Eso es delito, pues. Porque yo te digo, el trabajo de honor no, aún que no generen lucro, tendrían que pagar, tendrían que pagar. Yo te digo, está el trabajo, en la doctrina vas a encontrar el trabajo amateur. ¿Qué pasa con los futbolistas? ¿Qué pasa con los atletas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de medicina? Que cuando van a hacer su práctica, que les dicen, bueno, señores, no, David, no es tanto que el Ministerio de Trabajo no obliga al Estado a pagar prestaciones. No, el Ministerio de Trabajo, si no te hace, ahí agotar la vía administrativa, te vas directamente a tribunales. Y en tribunales no importa que sea el Estado, está obligado a pagar prestaciones. El Estado, lo que no admiten es que embargues, por ejemplo, un edificio que no va a hacer embargar que, bueno, el Estado me debe, voy a embargar el palacio, eso sí no lo va a hacer ningún juez. Entonces, que los bienes del Estado son inembargables es otra historia, pero que el Estado tiene la obligación de pagarte, claro que sí. Y acuérdate, cuando hablas de Estado, por ejemplo, si es el Ministerio de Trabajo, tiene su propio presupuesto. O cualquier otra entidad del Estado tiene su presupuesto. Lo que no se puede son embargar bienes del Estado, porque ya se imagina, ya habíamos embargado nosotros, ¿qué? El Palacio Nacional. Eso sí no lo va a permitir la ley, pero sí obliga al Estado a pagar precisamente, a pagar. Bueno, jóvenes, está bueno. Yo quisiera que el día lunes sí no se perdieran el día viernes. Y el examen ya está programado para el día 21. Si no me equivoco, creo que el lunes va. ¿Alguien que me mire el calendario así brevemente? Sí, el día lunes. Sí, licenciado, el día lunes. Bueno, entonces eso significa, jóvenes, que tenemos 2 clases. La de este lunes que viene y la del día viernes. Yo quiero aprovechar el día lunes, pues terminar
una parte que me corresponde de trabajadores del Estado y la otra parte que es lo de los convenios internacionales, que aunque tengo material, pero vamos a resumirlo. Pero me preocupa más que si yo tengo tiempo y por alguna circunstancia no hay clases el día viernes, pues yo creo que no hay motivo para suspenderla, pero cualquier situación se puede dar. Hoy quisiera comenzar el día lunes a hacer el repaso. Yo sí quiero que no se pierdan, porque entre lunes y viernes nosotros vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y la forma de evaluar. Ustedes saben, ya más o menos se los dije, pero van a haber preguntas como, por ejemplo, con lo que vimos hoy. Yo puedo preguntar a usted, Silvia Rodríguez, ¿sí? Trabajó para Norma Rocío o para Norma Rocío, y Norma Rocío jamás elaboró con el contrato de trabajo. Silvia dice que inició su relación laboral el primero de enero de 2022. Norma Rocío dice que comenzó el 1 de febrero de 2022. Pero como no hay contrato, ¿a quién le consideramos que tiene la verdad? De comprobar con el 30 lo tiene Silvia. Pero yo les voy a hacer más o menos las preguntas. Una de las que ya les dije a ustedes es, por ejemplo, y voy a poner ahí que Alejandra trabaja de 3 del día, lo hablamos la última vez, pero los que no estuvieron en la clase, de 3 de la tarde. Sí, eso vamos a hacer en el panel. Vamos a practicar, vamos a estar poniendo ejemplos. Yo lo que quiero es que, pues gracias a Dios, la mayoría ha estado siempre conectada, siempre hemos tenido más de 150 personas, alumnos conectados, y ese día pues yo espero que ustedes no me fallen, pues, porque si no es que el examen, yo les dije, lo que me agrada es que estamos aprendiendo juntos ustedes, estamos aprendiendo juntos, y se dan cuenta, tenemos ahorita dudas de cualquier naturaleza, pero hay cosas que ustedes van aprendiendo que ahorita no tan fácil lo engañan, pues, no tan fácil. Y todavía nos falta conocer algunas instituciones. Imagínense, ya vamos a comenzar a ver lo que es el patrono, lo que es el intermediario, lo que son los representantes del patrono, vamos a comenzar a ver lo que es trabajador, el contrato de trabajo, y eso va a ser sumamente interesante. ¿Estamos ahí? Decime, Catalino. Sí, era desde el principio, cuando los contratos, en vez de mandarlos a la inspección de trabajo, los mandan a Cuatecompras, o lo que está pasando ahorita en el Congreso. Sí, que Alan quería que que Cuatecompras borrara los contratos y que los trabajadores se quedaran trabajando ya directamente. Sí, pues. En este caso, los contratos los suben a Cuatecompras, uno tiene que pagar una fianza. Y ahora hay un lugar que lo tiene finanzas, que se llama REAE, donde uno tiene que pagar también ahí para presentar este contrato. Pero sí siempre se pueden pelear las prestaciones laborales. No, Catalina, porque ahí me estás hablando de los 029. Exacto, casi más o menos. Sí, fíjate, pues, pero el 029 no te olvides de que la clave en lo que hemos hablado estos días es de que tengas relación laboral. ¿Qué relación laboral? Que tengas un horario. Ya si tenés una nota donde tu jefe en el Congreso te dice, mire, Catalina, usted tiene que venir de 8 a 3 de la tarde. Ahí ya es un contrato de trabajo. Ahí ya no es una prestación de servicios, ¿me entendés? Ni técnicos ni profesionales. Es un contrato que tenés jornada de trabajo. Y para eso vamos a leer, Catalino, unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde cuando vas a acudir vos al órgano jurisdiccional, te dicen, no señor, usted Congreso, usted tenía un contrato de trabajo y lo simuló un 029 como prestación de servicios y lo condenan precisamente a pagar lo que corresponde. Sí, porque antes no se firmaba contrato, es decir, habían 16 años, hay 11 años sin contrato y 5 años últimos que sí se empezó a firmar contrato, pero hay una relación laboral de 16 años. Imagínate, no vas a perder 16 años, va. No, ahí te garantizo 100% que la ley, lo que sí es que anda guardando documentos, va. Por ejemplo, instrucciones que te pueda dar el jefe, los horarios, todas esas cosas que van a hacer que, aunque no tenés la carga de la prueba, pero hay que presentarlas para demostrarle al juez que hay una relación laboral, pues que no es un 029, una contratación de servicios profesionales. No es porque seas técnico en algo que te van a requerir. Si ese es el problema serio, imagínate
como entidad nominadora, si vos fueras ministro y va a ser 29 y de repente si pones horario se convierte en contrato, entonces comienza y los problemas también para la entidad nominadora, que puede haber hallazgos de parte de la Contraloría. Bueno, estamos ahí, jóvenes, por la hora que ya se nos fue. Gracias, Lick, muy agradecido. Estamos ahí, nos vemos si Dios quiere el día lunes y el día viernes, que son 2 clases que quiero que no me falten por ningún motivo. Estamos ahí, pues buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Gracias. Feliz noche.